con Vilma Ibarra. Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Con Daniel Calvo en los controles, les saludamos y les agradecemos, por supuesto, como siempre, el favor de su compañía, la responsabilidad que nos trasladan cada día en medio de la circunstancia que estemos viviendo, cualquiera que sea, pero particularmente en esta. Sabemos que el grano de arena del aporte de nuestra ventana de opinión también cuenta, y por eso les agradecemos muchísimo a ustedes y a las autoridades y a las coordinaciones que cada día, porque la agenda ahora es muy abrupta y se va haciendo casi en el día a día, a las coordinaciones que con los funcionarios y las colegas de los departamentos de prensa podemos ir concretando en el día a día para llevarle un pulso a la pandemia. Antes, por supuesto, antes de agradecerle al doctor Álvaro Avilés del Departamento de Infectología del Hospital México y darle la bienvenida por su presencia en el programa, quisiera decirles, por supuesto, porque me nace del corazón, no porque sea una obligación, no lo es, que con la partida de Henry Rodríguez, nuestro director de noticias, por supuesto, tenemos dolor en el corazón, las empresas todas, porque de verdad que yo diría que no hay, tal vez alguna que se escapa en este momento de adoptar decisiones difíciles, están haciendo reducciones de planilla vía suspensión de contrato laboral o reducción de jornada. Unas empresas optan por un esquema y las otras por el de la suspensión de los contratos por 3 meses, que es el que ha debido realizar Noticias o el grupo de cadena de emisoras Colombia, en realidad, no solamente esta emisora. Así que bueno, tenemos la partida de compañeros nuestros muy queridos en todos los departamentos por 3 meses, con la esperanza que tenemos en esta empresa y en todas las empresas del país de recuperar a nuestra gente, de recuperar las planillas que teníamos hasta esta quincena, hasta la quincena pasada o la quincena que viene, porque no sabemos cuánto tiempo pueden dar soporte las empresas a los empeños que llevan adelante. Nosotros, como una de las primeras 10 emisoras del país, por supuesto, estamos redoblando todos los esfuerzos, somos menos y tenemos que trabajar un poco más, pero lo que más nos duele es la gente que sale, aunque sea temporalmente, porque Henry volverá con nosotros, pero es doloroso, es difícil y hace parte de el costo que implica una situación como esta, que está para bastante más largo plazo que 3 meses, por eso decimos que es la esperanza, el derrotero de ir todos juntos remando, lo que debe implicar en este momento un mayor esfuerzo de todos. A Henry, mi enorme afecto, somos amigos desde mucho antes de que él viniera aquí a Colombia, desde que dirigía otro espacio informativo, y seremos amigos siempre, así que yo espero que regrese pronto y que ustedes también lo esperen con afecto, como sé que le tienen y le profesan, porque lo veo en nuestra plataforma, en nuestras redes, y hoy, especialmente hoy, esta mañana que Henry se despedía con el acompañamiento de Alan y Alejandro Arley, de Alan Arroyo y Alejandro Arley, que quedan a cargo de las coordinaciones de las ediciones de noticias, con el apoyo de los compañeros de deportes, con el apoyo de las personas que estamos en programas de opinión. Ahí vamos todos remando, tratando de sacar el barco adelante. Gracias, de verdad, Henry, siempre en el corazón. Doctor, nos toca pasar por estos tragos ahora que no tienen nada que ver con la infectología, pero mucho con toda la pandemia.
Así que le agradezco que me haya dado estos minutos para saludar a mi compañero. El doctor Álvaro Avilés es jefe de infectología del Hospital México y decíamos que entre todas las cosas que suceden en 4 meses, ni siquiera en 4 meses de esta nueva vida que tenemos en el mundo, en la aldea global que somos, una de esas cosas tiene que ver con la gran cantidad de estudios, investigaciones, descubrimientos y formas de ir consolidando data para entender cuál es el tratamiento más certero antes de que el día de una vacuna llegue, porque antes de eso, por supuesto, muchas otras cosas se están haciendo para intentar ponerle coto a esta pandemia que tiene una causa de destrucción económica después del dolor de la pérdida de seres amados y de personas de la comunidad, que por supuesto nos conmueve en primera fila, pero la destrucción, el temor de lo que nos sucede en la economía no es menor. Así que le agradezco mucho que esté aquí. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por la oportunidad. Buen día para usted y para toda la estimable radioescucha. Para ver si podemos contribuir en algo a sacar adelante este país, que la verdad los protagonistas somos todos. Sí. Hasta ahora estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, digamos, satisfechos podría ser la palabra, aunque siempre nos quejamos de los que no cumplen, de los que no están observando mucho la distancia. En realidad, cuando uno observa ese mundo abierto de las noticias que hoy nos muestran en tiempo real lo que está sucediendo con la pandemia, uno sabe que lo estamos haciendo bastante bien, aunque siempre hay espacio de mejora. ¿Usted cómo nos valora? Exactamente así. Yo siento, es muy interesante, porque viera que hasta hace unos meses los infectólogos, los microbiólogos, los virólogos éramos muy pocos. Ahora todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, pero muy penosamente muy pocos hacemos. Y perdón la inmodestia de incluirme en ese grupo. Claro. No, que usted sí es. Gracias a Dios y con mucho esfuerzo. Fíjese que de las cosas interesantes es que el ser humano por primera vez para mí enfrenta en tiempo real un fenómeno de estos, porque incluso la pandemia del H1N1 hace 11 años, los medios de comunicación y la velocidad de los medios digitales aportaban información, pero es que ahora es abrumador. Esto fue como un tsunami de información. No en vano la Organización Mundial de la Salud lo llama una infodemia, una epidemia de información mal originada. La información tiene un pecado en este momento, la tecnología se le escapó de la mano, porque hace un tiempo ustedes, profesionales en comunicación, recibían, filtraban, editaban y daban una información con un procesamiento desde correcto hasta elegante. Ahora, penosamente, cualquier persona cuelga cualquier cosa en la internet y se siente ya hasta un influenciador porque tiene tantos seguidores o cuantos seguidores. Y eso penosamente se ha convertido en para mi gusto, en la epidemia más grave, porque todo el mundo maneja cuotas diferentes de información y tras de toda información que no es clara, que no es veraz, es mal entendida. Entonces, si en el origen del mensaje tenemos un problema, en la recepción del mensaje tenemos el problema mayor. En otras ocasiones y con otros colegas suyos me ha tocado comentar que a mí en lo personal me duele ver que las personas están como al frente de la Teletón pidiendo pizarra. Lo que importa es ver el número de muertos, lo que importa es ver el número de casos, cuando en realidad lo que importa es que no crezca ese número, lo que importa es lo que yo puedo hacer. Decían figuras políticas valiosísimas del siglo pasado, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué vas a hacer tú por tu país. Y otro más interesante dijo, no te preocupes por el país que le vas a dejar a tus hijos, preocúpate por los hijos que le vas a dejar a tu país. Que cable a tierra, doctor, nos está poniendo usted con este tema de la pizarra, porque suena terrible, pero es cierto. Tanto es así que un día no fue la pizarra primero, sino los jerarcas primero, y hubo un burumbum de reclamos. Sí, porque de verdad a veces nos falta el cable a tierra para entender, ¿verdad?, qué es lo importante, qué es lo significativo. Hay quienes dicen que esto
va a dar un antes y un después, y hay quienes dicen que no, que se nos va a olvidar rápido. Yo no creo que se nos olvide rápido, porque además el asunto va para largo. La Universidad de Harvard dice que el confinamiento debería postergarse hasta el 2021. Hay quienes dicen que debería ser hasta el 2022. Entonces, si no el confinamiento, una gran distancia va a marcar física, va a marcar nuestra interrelación. Yo ya estaba contando, eso es así, porque cada cosa se ve en la perspectiva de la experiencia de vida propia. Estoy contando un mes de no poder abrazar a mi nieto pequeño, y lo veo por una pantalla. Claro que además él está ocupado en el negocio de jugar, que claro, lo mantiene por dicha muy ocupado, y tiene poco tiempo para verme en una pantalla. Es triste, es fuerte haber abandonado los almuerzos del domingo, los encuentros con el papá, con la mamá, ¿verdad? La algarabía de juntarnos todos. Esta es otra vida. Es otra vida, y sí, ciertamente, aunque la gente diga que no, sí hay un antes y hay un después. Y aunque la gente diga que no, sí se va a olvidar. Yo siento que vamos a tener que encontrar un punto medio entre las dos cosas. Porque lo más importante, siento yo, y si me permite la comparación, hace un siglo y medio, un siglo y 180 años tal vez, un patólogo alemán que es referente para nosotros en nuestra educación médica, el doctor Rudolf Virchow, que incluso fue estadista alemán, él consideraba a la sociedad como un cuerpo viviente, y de la misma forma, alemán como era, de una época militar, él decía, si este órgano del Estado no funciona, se amputa, igual que se amputa un tumor. Claro. ¿Cierto? Sucede que la historia del siglo XX nos atropelló. Fue un siglo demasiado rápido para el cual el ser humano no tuvo capacidad de compensación. Mientras antes tardábamos 3 semanas en cruzar el Atlántico para llegar al viejo continente, hoy tardamos 8 horas. Antes una noticia tardaba semanas en venir, ahora tarda segundos o microsegundos. Y en menos de un siglo viajamos rapidísimo, quebramos demasiadas cosas, presenciamos guerras en tiempo real. Y para fortuna de Costa Rica, se decidió prescindir del gobierno hace ya su buen número, del gobierno del ejército, hace su buen número de años, y eso ha salvado a Costa Rica de muchas cosas, pero yo siento que de alguna manera también nos hace, igual que con una infección, nos hace muy susceptibles, porque el costarricense en particular, en los últimos 70, 80 años, no ha sufrido la tragedia de la milicia, de la muerte, de la guerra como tal. No ha sufrido migraciones, no ha sufrido heridos, no ha sufrido muertos. Y entonces, a diferencia de otros países, nosotros somos como una isla en donde siento yo que, igual que lo decía Virchow, hay partes que no nos están sirviendo, solo que yo no voy a proponer que las amputemos, yo voy a proponer que nos reeduquemos, con lo difícil que es. Si es difícil educar a un niño, es más difícil educar a un adulto, que ya viene con sus vicios, con sus percepciones muchas veces erróneas, hay veces hasta fanáticas. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque me ha tocado insistir en ocasiones previas en otros medios que el protagonista de este evento no es el personal de salud de la Caja o del Ministerio o del Instituto de Seguros o de Bomberos, no. El protagonista es el pueblo costarricense, es el que tiene que asumir el liderazgo, que cada uno de ellos se convierta en un Juan Santamaría y levante su tea, porque la lucha es personal. No se trata solamente de que voy a vivir o no voy a vivir, se trata de que por mis acciones van a vivir los que están alrededor mío, y ese abrazo que antes dábamos tan por seguro, súbitamente nos lo quitaron, como Ana Frank, nos quitaron nuestra realidad cómoda y nos obligaron a subsistir, hay veces más que solo a existir. Y esto debería provocar en todo el planeta y particularmente en los costarricenses un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, aprender a revalorar, porque la escala de valores está muy cuestionada, está muy alterada, muy materializada y muy cosificada.
duele no dar un abrazo, duele muchísimo. Y cuando usted dice que Johns Hopkins estima que el 2021 y otras universidades hasta el 2022, biológicamente puede que sea cierto, porque estamos en presencia de un virus tan novedoso que lo único claro que tenemos es que no tenemos nada claro. No tenemos dominio del problema, no tenemos medicamentos, no tenemos vacunas. Hemos presenciado trágicamente situaciones tan dantescas como Ecuador. Hemos visto situaciones tan comprometidas como las de los hermanos de Nicaragua, en donde el gobierno asume una posición que responde más a intereses políticos que biológicos, que de salud pública, y uno dice para sus adentros, por amor de Dios, pero ¿en qué planeta estamos? Parece que tantos años de evolución desde que los cromañones empezaron a hacer su caminito y sobrevivieron a glaciaciones, todos estos siglos parece que no han servido de mayor cosa, porque seguimos siendo de un comportamiento tan poco inteligente, tan poco social, tan poco colectivo, que realmente cuestiona si no somos nosotros la principal epidemia de este planeta. El doctor Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México, nos acompaña esta mañana. Le recomiendo, doctor, a usted y a todas las personas que nos están siguiendo, que lean El huracán tras la tormenta. Dentro de un rato voy a averiguar, es un artículo de la señora Belia Gobaere, catedrática universitaria, que tiene una pluma, que es que no se los puedo sucintamente describir el artículo, que vale la pena leerlo. Y voy a consultar a los colegas de La Nación si lo van a liberar, porque algunos de los artículos los liberan para poder acceder a todas las personas que no sean suscriptoras. Voy a preguntar si es así y se los comparto. Es el artículo de hoy, se llama El huracán tras la tormenta, y tiene que ver con esto que está diciendo el doctor Álvaro Avilés. Vamos a una pausa y regresamos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:18 de la mañana, el doctor Álvaro Avilés es jefe de infectología del Hospital México. En la segunda parte del programa, después de 8:35, por ahí vamos a recibir preguntas. Más allá de las mascarillas, porfa, si se puede, ¿verdad? Porque si no tenemos programas monotemáticos de mascarilla, versión 1 a las 50 y a lo mejor es un poco cansado. Doctor, lidiar con una enfermedad infectocontagiosa de la que se conoce tan poco, porque irrumpió para seguir en su línea en la civilización humana hace menos de 4 meses, eso significa que hay todo por descubrir. Y entonces en este momento en academias, institutos de investigación, científicos, en farmacéuticas, en hospitales, se están dando pasos, se están produciendo una gran cantidad de análisis, de datos, de los que hay, de los que se van acopiando, ¿verdad?, día a día. Entonces todos los días nosotros nos encontramos con algo, un clic esperanzador.
que Así dice, es. bueno, ya hay por aquí, porque como la vacuna falta, y falta bastante, ¿verdad? No es que en 12 meses ya, no, falta mucho para que esté. Entonces se van abriendo los abanicos de otras opciones terapéuticas. Entonces yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito de eso, pues en sencillo, porque claro, nosotros aquí solo usted es el experto. Por ejemplo, dicen los médicos italianos que a partir de autopsias formulan la hipótesis de que la gran mayoría de los pacientes no fallecieron por neumonía, sino por complicaciones cardiovasculares. Es decir, que no es como durante las primeras semanas desde China corrió la voz de que había un problema de neumonía, de neumonitis, no sé si es lo mismo, pero así le dicen. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, ¿verdad? Como se creía, sino que había una situación de formación de muchos coagulitos, según entiendo, ¿verdad? Usted me lo precisa. Sí, señora. Por lo que en realidad lo que había era como una respuesta desmedida del propio cuerpo frente a ese organismo que entraba, ¿verdad? Y no era entonces el virus lo que mataba a la gente, sino la reacción del propio cuerpo para defenderse del organismo. O sea que el cuerpo se volvía contra sí mismo. Es cierto que el problema no es el COVID, sino la reacción inmunitaria. En fin, finalmente el COVID sería responsable, pero es un problema respiratorio o es un problema cardiovascular lo que va abriendo el entendimiento de la medicina. Vamos a ver. Para empezar, los dos conceptos que se pueden enredar un poco entre neumonía y neumonitis. Ajá. Neumos o neumonos en griego son una palabra que representa aire, significa aire. E históricamente los órganos que han tenido que ver con la respiración han recibido ese nombre. Entonces los pulmones, casi que solo pulmones les decimos en español. Por ejemplo, hay colegas suramericanos que en lugar de hablar de un neumólogo hablan de un pulmonólogo. Es muy interesante. Sucede que la información, con mucha pena, no es nueva. El hecho de que un microorganismo genere una respuesta inflamatoria masiva que pueda significar el colapso de una persona, se conoce hace no menos de 35, 40 años. Claro. Y nosotros lo llamamos, lo conocemos como el síndrome sepsis, donde sepsis es una palabra también de origen griego, su origen literal significa podredumbre, pero en el siglo XIX, principios del XX, la palabra se empezó a utilizar con la representación de que había una respuesta inflamatoria muy grave que mataba a las personas. Desde hace más de 100 años ya esto lo teníamos claro. Fue hasta finales de los 70 y en toda la década de los 80, pero sobre todo a partir de los 90, que los estudios lograron demostrar que muchas veces lo que mata a la persona es una respuesta inflamatoria desmedida, ¿cierto? Entonces, cuando decimos neumonía, generalmente nosotros hablamos de que es un fenómeno originado por una bacteria y afecta a una parte de los pulmones que se llaman los alvéolos, que son los saquitos donde intercambiamos los gases. La palabra neumonitis la usamos para representar la inflamación de los espacios, como quien dice, de las paredes de estos alvéolos. Entonces ahí lo que se depositan son virus, son hongos, son otros tipos de microorganismos que generan una respuesta inflamatoria diferente. Pero al final de cuentas las dos condiciones se traducen en que a la persona le va a costar intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, y es cuando empieza la dificultad respiratoria. Ahora, el hallazgo publicado por los colegas de Italia, como les repito, en medicina no es nuevo. Penosamente, para quienes sí fue nuevo, fue para ciertas personas que no acostumbradas a este escenario, sintieron que les cambiaron la frecuencia, sintieron que estábamos hablando de rosado y ahora estamos hablando de 43. Son cosas que como que no tienen relación entre sí, pero penosamente para nosotros sí, pues sí tiene una relación muy clara. Cuando un microorganismo cualquiera entra al cuerpo de la persona, genera una respuesta inflamatoria primeramente localizada. Si el cuerpo no es capaz de controlar la respuesta inflamatoria local, la respuesta se disemina y la llamamos respuesta inflamatoria sistémica. En la respuesta inflamatoria sistémica,
cuando es producida por microbios ya pasamos a darle el nombre de sepsis, y es cuando hablamos de shock séptico, y muchas veces la gente habla de septicemia. Está claramente establecido hace muchísimo tiempo que los mecanismos de inflamación se caracterizan por dos pilares. Uno es que en la inflamación producen que el líquido de las venas se salga y se deposite alrededor, generando la hinchazón. Ya como usted ve una piernita hinchada, se hincha el hígado, se hinchan los pulmones, se hincha el cerebro, se hinchan los riñones, para dar lugar a que entonces las células hinchadas con menos oxígeno empiecen a sufrir. Al sufrir, algunas de estas células mueren, y al morir se activa la cascada de la coagulación. Cascada porque es una serie de proteínas que van encadenadas una a otra. Con solo que usted, como un efecto dominó, bote la primera piecita, las demás piezas empiezan a activarse, empiezan a caer. La coagulación naturalmente está hecha para atender fenómenos, por ejemplo, que usted cocinando se cortó su dedito, ya se presionó, ya se le formó el granito y listo. Duele mucho, pero ese sangrado estuvo controlado ahí, es un sangrado grande. La coagulación de la que estamos hablando ocurre a nivel capilar, a nivel microscópico, y tiene una paradoja. Cuando la sangre se coagula a nivel microscópico, impide que nueva sangre llegue a los sitios más allá de la obstrucción. Entonces esos sitios carentes de oxígeno empiezan a morir. Pero la paradoja consiste en que al haber consumido todas las sustancias que se necesitaban para producir los coagulitos, la persona más bien puede morir desangrada, porque ya al haber consumido toda su prefabricación ya no tiene que le sostenga. Y dentro de todo esto, el fenómeno no se limita, en el caso particular de COVID, a los pulmones. Claro. La respuesta inflamatoria es sistémica, la coagulación es sistémica, la falta de oxígeno es sistémica, y por tanto el colapso es de todo el organismo. Claro, entonces entiendo así, se va a producir esta formación de coágulos, ¿verdad?, que van afectando todos los órganos fundamentales, ¿verdad?, el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones, y hasta que, obviamente el cerebro, y hasta ahí. Entonces, el punto es, usted dice que esto no es nuevo. Lo que ellos señalan, según entiendo, por favor me corrige, doctor, es que entender en la manifestación de este padecimiento infectocontagioso, repito, que es una circunstancia cardiovascular y no respiratoria, lo que hay que ir atacando, eso puede ayudar a un tratamiento más efectivo, porque ahí viene otra cosa muy complicada, que está en el debate, lo sé, y es que dicen, aquí el asunto no es entubar a la gente. Claro. Porque entubar a la gente más bien puede ser, como es una medida, entiendo yo, de alto riesgo y de extremo uso, no es para todo el tiempo que llegan y a todo el mundo entuban, porque eso tiene sus complicaciones, según entiendo. Dicen, tal vez no es necesario entubar. Tal vez una terapia alternativa que haga que la gente esté vuelta para abajo, que respire con menos dificultad antes de entubar, y entender que el asunto es atacar desde el punto de vista cardiorrespiratorio, pueda ayudar a facilitar. De hecho, ellos dicen que en Italia han cambiado la forma de tratamiento y que han bajado la hospitalización, porque hay mucha gente entonces que se puede observar, como se observa aquí la gente, que con los antigripales, usted me dirá, ¿con qué se queda la gente en casa? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, al principio decían desde China que no había que usar antiinflamatorios. En cambio, ahora se está determinando que sí, que los antiinflamatorios son muy buenos, tanto que dicen que las personas que tienen artritis reumatoidea, que usan antiinflamatorios, para que les va muy bien con el COVID. Bueno, es que ahí se mezclan varias cosas a la vez. Para empezar, el abordaje que se da del paciente crítico. Echemos un poquito para atrás. Recordemos que hay una estadística que nos dice que de 100 pacientes, 81 tienen cuadros leves que no requieren internamiento. De los 19 restantes, 15 tendrán un internamiento sin una mayor intervención, y los otros 5 serán los pacientes críticos, los pacientes que vayan a terapia intensiva. Pues bien, el abordaje en terapia intensiva no se limita solo al manejo de la parte de la ventilación
Por ventilación en medicina nosotros entendemos la capacidad de los pulmones para intercambiar oxígeno con dióxido de carbono. Eso es ventilación. Respiración para nosotros en medicina es el intercambio de electrones en las membranas de la mitocondria que nos permiten que las moléculas cambien y sea más fácil que, por decirlo a la tica, se bote la basura y se metan las compras limpias a la casa. El abordaje en terapia intensiva se procura que sea integral. Sí, claro, porque interviene todo. Claro, porque uno sabe que el paciente crítico, aunque no tuviera de origen un problema, como dice usted, cardiovascular o como diríamos nosotros, hemodinámico, lo puede llegar a tener. Entonces, Costa Rica y América tienen una ventaja que es muy doloroso que la gente no la haya terminado de explotar. Y es que en la epidemia nos llegó de últimos. Sí, nosotros por supuesto. Tenemos toda la oportunidad del aprendizaje dolorosísimo de Asia, de Europa, claro, y ahora de Norteamérica. Claro. Pues bien, entonces, lo que algunas personas han publicado de que hay problemas de coagulación, que usen anticoagulantes, que hay problemas de inflamación, que usan antiinflamatorios, penosamente, doña Vilma, no es nuevo, es simplemente que para algunas personas sí fue nuevo y tal vez se han sorprendido tanto que lo han, digamos, magnificado en su expresión, pero dentro del área médica ese no es un fenómeno que sea tan absolutamente novedoso, es un fenómeno que se conocía, se esperaba y se ha ido abordando así. Usted me perdona, pero que yo quiero preguntarle por qué los italianos lo expresan como un descubrimiento, porque esto obviamente, como todos en esta infodemia, todo va en tiempo real. Dijimos, bueno, qué maravilla, parece que los italianos están dándole en el clavo a esto para ver cómo le damos duro al COVID. Sí, lo que sucede es que si por la razón que fuera hubiéramos podido hacer autopsias más tempranamente, esto se hubiera informado también más tempranamente. Pero como les repito, sabemos que el paciente crítico, el paciente que está en un estado que nosotros denominamos sepsis, tiene la capacidad, tiene la posibilidad de hacer problemas de coagulación, problemas de inflamación, problemas de hemorragia, y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Claro, claro. De hecho, cuando una persona en cualquier padecimiento deriva a una septicemia, ¿verdad?, ya estamos en una situación muy crítica y no es cualquiera el que se salva de eso. Exacto, es un estadio muy avanzado, pero el tiempo ha permitido reconocer esos estadios y entonces es parte usual de la intervención médica en el paciente crítico. Si uno sabe que va a ser un problema de coagulación, los colegas intensivistas, los internistas en las UTIs, nosotros en infectología empezamos a tratar eso antes de tiempo porque ya lo hemos logrado aprender en los últimos años. Que Italia lo haya dicho, yo lo interpreto como que vienen a confirmar sospechas, pero no como un hallazgo nuevo. Es mi percepción individual. Qué tirada, doctor. Entonces, dígame usted, 8:32 de la mañana, tengo que hacer una pausa ya. Sí, señora. Casi. Dígame usted, que sí es un descubrimiento, dejémoslo para después de los mensajes, que sí es descubrimiento en este momento. Por ejemplo, se dice que los países que tienen incorporado en su esquema de vacunación la tuberculosis tienen mucho mejor respuesta, sus habitantes, a aquellos que no la tienen. Quiero saber si eso es cierto o también se me apaga la esperanza. Quiero saber por qué los niños tienen tan buena resistencia y el virus no va contra ellos, sino contra nosotros los que peinamos todas las canas y más grandes más todavía. Aunque también quiero saber por qué gente joven que no tiene condiciones de ningún tipo aparece revolcada por el COVID. Todo eso queremos volver a repasar con el doctor Álvaro Avilés, que es jefe de infectología del Hospital México. Ya venimos. Ya vuelve. Hablando claro. Yo me quedo en casa. Está en tus manos. Es por vos. Es por todos. Liderados por la Universidad de Costa Rica, investigadores e investigadoras de Costa Rica, Estados Unidos y Suiza trabajan en un modelo matemático de predicción que ayudará a comprender la ecología de los mosquitos transmisores y así combatir el dengue, zika y chikungunya. Entra a ucr.ac.cr/ciencia en todo para saber más de este y otros proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica. También podés escuchar en tu plataforma favorita nuestro podcast Ciencia en Todo. Diseñemos nuestros propios carteles informativos sobre las medidas de higiene para prevenir el COVID-19 y compartámoslos. Protejámonos en familia. PANI,
Ministerio de Salud y Gobierno de la República. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Su opinión a través del Facebook. Búsquenos como Hablando Claro CR. Regresamos con Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía. 8:35. Mensaje transmitido, doctor, para el doctor Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México. Yo me metí una camisa de 11 varas porque estaba muy entusiasmada con lo de las hipótesis italianas y el doctor dice, no, aquí vamos mucho más adelantados que eso es muy bueno. Pero doctor Avilés, dígame entonces, ¿con qué sí nos esperanzamos? Hay otra de esas hipótesis de muchas que se han lanzado que dice que los países que tenemos en el esquema de vacunación la vacuna contra la tuberculosis, tenemos, digamos, como mejor zona de salida para enfrentar la epidemia, porque se ha demostrado que donde no hay, por ejemplo en Italia y en Estados Unidos, aquello es más severo. ¿Eso es cierto o no? ¿Son otras condiciones? ¿Es la Virgen de los Ángeles? Explíqueme qué es lo que hace que nos esté yendo bien. Que sea cierto o no, no se lo voy a poder garantizar porque es tan poco tiempo y tan poca la información que está estandarizada que no se pueden sacar conclusiones estadísticamente sustentables. Son observaciones, la mayoría de ellas que no están sistematizadas, que no están correctamente elaboradas y que en un momento de desesperanza, cualquier lucecita para nosotros puede ser el camino al final del túnel. Uh-huh. La vacuna para BCG es parte del esquema del programa ampliado de inmunizaciones de Costa Rica desde hace muchísimos años. Y está dirigida básicamente a prevenir sobre todo la meningitis por tuberculosis. Uh-huh. Pero que alguien haya observado que en otros países sí se ponía y en otros no, y que las experiencias eran diferentes, como le digo, no tienen estudios de análisis estadístico que sean suficientemente poderosos para afirmar categórica e inequívocamente que esa es una observación válida. ¿Qué sucede, por ejemplo? Que los países que todavía utilizamos BCG es porque tenemos una cantidad de tuberculosis en nuestros países o en la región que nos obliga a proteger a nuestros niños de una de las manifestaciones más graves, que es la meningitis tuberculosa. Claro. Oh, sí. Otros países que tienen economías diferentes, culturas, historias diferentes, saneamiento ambiental distinto. Y hasta clima distinto, porque no son tropicales. Absolutamente correcta su observación. Que ellos hayan decidido no aplicar la vacuna no necesariamente correlaciona con la observación hecha, porque por ejemplo, la vacuna se coloca al nacimiento. Vea usted la cantidad de personas que han fallecido en Italia de 80 o más años. Uh-huh. Yo no poseo el dato, pero yo estoy casi seguro que Italia no aplica la vacuna de BCG de una época más reciente para acá. Entonces yo esperaría que esos adultos mayores sí tenían vacuna, hubieran tenido la vacuna. Estados Unidos, ¿qué sucede con New York? Que es una ciudad terriblemente cosmopolita, es multinacional. Ahí donde todos queríamos llegar a dar en un momento determinado de nuestras vidas. Claro, porque usted encuentra ahí una mirada cultural tan impresionante que el riesgo de aumento de ciertas enfermedades pues es obviamente mayor. Pero la historia de tuberculosis en los dos países se controló de una manera tan satisfactoria que tal vez decidieron dejar de aplicarla en poblaciones más recientes. Entonces, vamos a lo mismo, es una de las muchas observaciones que se han hecho para las que todavía falta la prueba del tiempo. Es decir, volvemos al punto inicial de partida, doctor. Son menos de 4 meses que apareció esto en la civilización humana. Así Entonces la data no da para conclusiones. No, pero sin embargo el ser humano desesperado y desesperanzado... Es que ocupamos esperanza. Pero es que la esperanza está dentro de nosotros. Sí, claro. Está dentro de ¿saben que ahí está el problema de la epidemia de la impaciencia? Exacto. De la epidemia de la indisciplina,
de la epidemia de lo quiero saber todo ya. Exacto. Yo tengo un amigo que me decía, pero ¿cómo es posible que no sabemos para dónde vamos? Apuntar ya en términos de la economía, el gobierno, cuándo, cómo, a dónde y por qué y para cuándo. Dice ahí un medio que recita como una letanía, ¿para cuándo la reactivación económica? Y lo pregunta todos los días. Y uno dice, Dios mío, primero salvémonos, pero es que claro, es muy difícil poner las prioridades en la lista en la que corresponde. Yo quisiera que hiciéramos todos un pequeño ejercicio. Sí. Saquemos a Costa Rica y pongámosla en Siria. Oh, no. No, doctor. No, permítame, doña Vilma. Queremos ponernos ahí. Ya sé por dónde va. El ejercicio. Preguntemos en Siria en este momento para dónde va la reactivación económica si estamos en medio de una guerra. No es posible predecirlo. Lo que sucede es que le decía, para mí en una posición muy personal, la escala de valores humana se ha pervertido. Sí, mucho. Se ha pervertido. Claro. Y es más importante la economía que la salud. Claro, Sí, eso es cierto. También es cierto que es más importante asegurar el plato en la mesa. Así es. Para mucha gente no tenerlo. Hablábamos de su colega que tuvo que ser removido por razones de fuerza mayor. Así hay un montón de personas en el país que se han quedado con menos salario o sin salario. Y para estas personas yo le apuesto a usted que la pregunta no es para dónde va la economía, la pregunta es ¿qué voy a poder comer mañana? ¿Y cuándo me van a devolver la parte del salario que me redujeron? Exactamente. Sí. Doctor, voy a adelantar la pausa porque ya tengo varias preguntas aquí. Sí, vea qué bonito. Le manda saludos, no sé el nombre, pero usted lo sabrá. De parte de la familia, de una paciente que estuvo en el Hospital México, agradecida, porque él es un excelente intensivista. Para el doctor Avilés. Muchas gracias, infectólogo. Para justicia es infectólogo. Bueno, pues aquí lo pusieron de intensivista. Es que trabajamos adscritos a terapia intensiva. Bueno, pues ahí está un agradecimiento. Muchísimas Porque claro, gracias. ya hay gente que dice, ay, mi doctor, uno se apropia de los doctores de esa manera. Qué bonito escuchar a personas que manejan el conocimiento tan ampliamente. Hay varios piropos y eso también hay que transmitirlo. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí otra. Bueno, esta consulta que me están pasando es la que estábamos hablando todo el programa anterior. Le recomiendo a esta persona que no puedo oír los audios, ¿verdad? Porque a esta hora imposible, pero yo escuché los audios de la doctora italiana, las respuestas y varios intercambios que hay, las noticias que salieron, y por eso comentamos con el doctor Avilés esto hace un rato, que es bien complicado, pero que en todo caso se resume en todavía no ha habido ningún descubrimiento nuevo, sino el redescubrimiento de los italianos de algo que ya existía. Pero bueno, vamos a pausa y regresamos. En un momento regresa. Juntos limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Ya está de vuelta. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:43. Teníamos ahí en cartera varias consultas, doctor. ¿Por qué los niños tienen esta capacidad de resistencia o por qué el virus contra ellos casi no? Digamos, no es que no hay niños o jóvenes afectados, pero casi no. Esa es una de las preguntas más válidas, más importantes, porque todos tenemos miedo por los pequeños de nosotros, en una posición bastante egoísta, muy fácil de comprender, pero es porque son el futuro, son los que van a reconstruir un mundo después de COVID. Sí. ¿Cierto? Y uno no se puede imaginar lo que sería esta situación, ¿verdad? Piénsenlo por un momento, si estuviéramos hablando de una epidemia contra niños. Así es. Sí, ahí sí estaríamos todos locos. Claro, porque ahí sí estaríamos al borde de la extinción probablemente. Sí. Fíjese, doña Vilma, que en esto hay dos hipótesis, y subrayo la palabra hipótesis porque vamos a lo mismo. Es tan poco el tiempo que no podemos hacer aseveraciones absolutas, pero hay cosas importantes. Primero,
una aseveración, una hipótesis está muy interesante, por lo menos para los que nos gusta este mundo de la biología molecular. El virus, para llegar a introducirse dentro de las células, tiene que ser reconocido por una estructura que se llama receptor. Y este receptor incrementa con la edad, pero incrementa en personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con otra serie de enfermedades que se caracterizan por tener un estado de inflamación de larga duración, lo que llamamos inflamación crónica. No es lo mismo que la picadura de la abejita que le produjo la roncha y todo eso en una forma instantánea, a tener un cuerpo continuo y constantemente inflamado, con un nivel de tolerancia a esa inflamación por parte del microorganismo. Los niños tienen todo limpio. Están muchísimo más limpios. Están nuevos. Están muchísimo más limpios, sí señora, que las cerraduras están afinaditas, no están herrumbradas. Exacto, no están tan inflamados. Y sin embargo, usted ha visto que ha habido casos muy dramáticos, muy sonados en prensa, de muchachitas adolescentes, una en Francia, otra en Bélgica, 12, 16 años, que fracasaron en cuestión de horas. Aquí viene la otra hipótesis. Todas las personas respondemos diferente al mismo estímulo. Diferente. Supongamos, doña Vilma, que no hubiera COVID y que usted y yo en este momento estuviéramos en el mercado comiéndonos una riquísima empanada. Resulta que la misma señora que la hace nos la da recién hecha a usted y a mí. Usted la disfruta, la saborea y a mí me da una diarrea de los 11,000 demonios. Fue el mismo estímulo en dos personas en el mismo momento. Y alguien dice, no pudo haber sido la empanada porque los dos comieron lo mismo y a ella no le pasó nada y a él terminó en el hospital. Sí, podía haber sido. Claro que sí, porque la diferencia está en que genéticamente nosotros tenemos pequeñas variaciones individuales. Tan es así que la misma bacteria, viera que en el campo de las infecciones, una de las consultas más frecuentes son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, en más del 85-88%, son producidas por una bacteria que se llama Escherichia coli, que es una bacteria propia del tubo digestivo. Muy famosa. Sí, pero cuando pasa a la vejiga hace estragos. La misma Escherichia coli se comporta diferente en el intestino que en la vejiga, que en los pulmones o en el cerebro de la misma persona. La respuesta que produce es diferente. Entonces no se trata tanto del insulto como la respuesta que yo dé al insulto. Y estas variaciones genéticas individuales son lo que los hombres X llamarían mutaciones. Hay personas que están mejor adaptados, hay personas que están con una adaptación menos adecuada. Y eso también explica que personas sanas, que hacen ejercicios, que nunca tienen ningún problema de salud, como esta muchacha de 33 años que conversó hace unos días con el ministro de Salud, se haya sentido tan terriblemente mal, porque yo digo, Dios mío, si todo eso le estaba pasando y ella ni siquiera tuvo que ir al hospital, ¿cómo será cuando ya uno le toque ir al hospital? Ya está medio muerto. Ojalá que no, pero desgraciadamente lo más probable es que sí. Las respuestas individuales son las que establecen entonces las diferencias, porque el insulto es el mismo. La única diferencia está en que cada persona responde distinto. Doctor, vea lo que dice aquí. Le debo primero a Dios y luego al doctor Avilés mi vida, por su interés en mi enfermedad y su ayuda para sostenerme día a día. ¡Wow! Yo sé que el doctor se emocionó, yo lo veo aquí como le brillan los ojos y les digo que está emocionado. A mí me emociona mucho y bueno, es un privilegio tenerlo aquí en el programa y por eso les decía que gracias a la coordinación y al trabajo del día a día, ¿verdad?, de las colegas, en este caso a mi colega Cinia Fernández, que está al frente de la conducción de prensa en La Caja, nosotros podemos tener a los médicos que ellos van decidiendo que son los médicos que van a ir a conversar con los medios, ¿verdad? Ellos tienen todo este programa. Todos los programas son buenos, pero hoy me quito el sombrero con este doctor. Salimos todos con mucha esperanza. Eso es muy importante, pero con esperanza, pero con tarea, doctor. Pues claro. Sí, porque la tarea, bueno, ahí vamos a esa parte. Doctor dice,
hasta el reacio de Donald Trump está entendiendo que va a tener que extenderse hasta mayo con el confinamiento, pero países que lo empezaron mucho antes que nosotros también han ido extendiendo. Así es. Y ya habla Alemania de las medidas hasta agosto, aunque van a abrir con ellos todo lo hacen así como milimétricamente, van a ir abriendo escuelas ahora el 4 de mayo, van a ir abriendo pequeños emprendimientos empresariales poco a poco. Pero la señora Merkel, que es de lo más lúcido que hay en el mundo respecto de este tema y seguramente de casi todos los temas, ¿verdad? Porque es una sabia, ella dice, bueno, esto para los próximos 2 años va llevando una planeación, un trabajo, un poco a poco. Esto es largo. Es muy largo. Esto es largo. Es largo y lo peor de todo es que es incierto. Uh-huh. Lo decía usted muy al inicio, todos los días nos dan cambios. La verdad de ayer ya no es la verdad de hoy, la instrucción ha ido cambiando y esa dificultad nos hace a veces difícil, valga la redundancia, seguir el paso que exige el cambio del tiempo. Viera que cuando le comentaba del médico alemán del siglo XIX que concebía al Estado como un cuerpo que está enferma, yo entiendo con mucho respeto a los señores empresarios que dicen no puedo comprometerme a hacer esta o tomar aquella decisión, ¿no es cierto? Yo los entiendo muy bien y sin embargo, desde un punto de vista biologista y con mucho respeto a cada persona, yo invitaría a que pensáramos en que somos simbióticos. Simbiosis es una palabra en medicina, en biología, que significa que hay varios seres vivos compartiendo el mismo espacio al mismo tiempo y que dependemos unos de otros para que el resultado sea favorable. Obviamente cada quien lo ve con prioridades de su perspectiva, desde sus prioridades, pero yo creo que parte de esta sacudida universal que nos están pegando, Dios, el Creador o como lo quiera llamar la gente a su fuerza superior, es porque tenemos que retomar la naturaleza, la esencia humana. Tenemos que dejar de lado el valor de ciertas cosas materiales y entender que de poco sirve un gran salario si no se está vivo. Bueno, no sirve de nada. Doctor, ¿me permite hacer una pregunta más personal? Dígame, a ver si puedo. Y usted, y si quiere también. Un doctor tiene miedo de contagiarse cuando está atendiendo a un paciente. Doña Vilma, yo creo que el que diga que no miente, y eso es parte de su temor. Porque un día se hablaba yo con mi señora. Ella está muy asustada por muchísimas razones y sobre todo porque tenemos a la mamá de ella en una condición muy delicada. Ella me decía, pero es que hay que cuidarse. Y mi respuesta, yo le decía, sí, pero no solamente de COVID, tenemos que cuidarnos de todo siempre. COVID, en realidad, si usted se pone a verlo desde un punto muy frío y muy deshumanizado, no es más que otro microorganismo más en el ambiente. Así como cuando la colonia española diezmó la población indoamericana nativa en el siglo XVI, 52 millones se estima que mató de indígenas por la viruela, por el sarampión, por la sífilis. Yo creo que nosotros a veces olvidamos que los seres humanos somos apenas una parte más del gran ecosistema que es el planeta. No somos el planeta, no lo dominamos. Somos dominados. Sí, la arrogancia nos llevó a creer que dominábamos el planeta. Entonces, pero ahora recibimos una gran lección de realidad. Así es. Entonces, viera que sí, en lo personal, yo estimo que la persona que en mi campo trabaje, los terapeutas respiratorios, que muy poca gente menciona, que son los compañeros que están con el aire directo contaminado, los intensivistas, los emergenciólogos, los internistas, los colegas médicos generales que están de primeros en la línea de batalla, yo creo que todos tenemos miedo. Y sin embargo, viera que yo encuentro necesidad y justicia en que tengamos miedo, porque eso nos lleva a tener respeto y a pretender hacer las cosas cada vez mejor, por uno mismo y por los demás. A otros compañeros en otros medios les he tenido que decir que por mucho que el sistema de salud de Costa Rica sea de lujo, no podemos atenernos al santo, también hay que rezarle. No podemos esperar que si yo fracase como usuario, el sistema me rescate. No, mi éxito, el éxito de toda esta situación, doña Vilma, no está en los esfuerzos que están haciendo Caja y Ministerio y Gobierno. El éxito está en que yo, como poblador responsable, evite tener que llegar a un servicio de emergencias y a un internamiento. Ese es el éxito.
Porque si penosamente nuestro ejército de trabajadores en salud fracasa, este país no tiene plan B. Quedamos a la deriva. Y ahí es donde yo invoco el protagonismo que le mencionaba al inicio. Todos somos protagonistas. Por eso es que duele, yo le doy la razón a don Daniel Salas cuando él se enoja, de ver tantas personas que en actos incomprensibles, cualquier persona les puede llamar irresponsables, negligentes. Gracias a Dios yo no soy juez, tampoco sacerdote para imponer penas ni justicias. Pero en esos actos en donde uno no comprende por qué la naturaleza humana es primero tan egoísta y luego tan, perdón si la palabra es grosera, tan ignorante, yo no encuentro justicia en que esas personas me expongan a mí y a mi familia por su negligencia. Porque yo como trabajador en salud tendré que atender a todos los que me lleguen y lo haré mientras yo pueda. Pero si queremos salir adelante de esta batalla, no vamos a hacer la del avestruz que nos escondemos en la tierra. Convoco, invito, como le dije hace un rato, a que todo Costa Rica se convierta hoy en un Juan Santamaría, con la tea en alto, pero más alta la frente, más alta la dignidad y la esperanza, para que entre todos hagamos grande este país como siempre ha sido. Doctor, ha sido un verdadero privilegio escucharlo. Es muy bueno para el fin de semana porque vamos a otro fin de semana de reclusión, de confinamiento, obviamente. A eso es lo que vamos. Así que ha sido de verdad un privilegio escucharlo. Tiene aquí muchos mensajes y yo me beneficio porque entonces nos felicitan por el programa de hoy. Entonces soy una beneficiada colateral. Gracias. Dice que gracias, es un programa muy, muy bello, dice el señor o señora Mesén. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Vamos a seguir en el esfuerzo, en el empeño. Recuerden que los esperamos a las 12:30 en la segunda edición de Noticias Colombia para el nuevo reporte del día con las autoridades. Doctor, mucha salud. De verdad, mucha salud, porque entereza, coraje, determinación, pasión, todo eso ya tiene, así que le deseo mucha salud y gracias a usted y en su persona, a todo el personal de salud. Tenemos que hacer lo propio nosotros para poder corresponder al esfuerzo, al empeño y al sacrificio que hace nuestro cuerpo de salud del país. Que tenga un buen fin de semana, doctor. Gracias, igualmente. Y para usted también. Y para todos, el mejor deseo hoy yo creo que es salud. Gracias, muchas gracias. Hasta el lunes y a las 12:30 en la edición de Noticias. Que la pasen muy bien, cuídense. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Los niños y las niñas nos lavamos bien